Dr. File. En los últimos días se ha revelado una etapa oculta y casi olvidada de la historia. Durante la madrugada del 26 de abril de 1986, un enorme estallido remeció la tierra del norte de Ucrania, destruyendo buena parte de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Nos referimos a la catástrofe de Chernobyl, uno de los peores desastres en la historia y el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Durante esa trágica noche, el reactor 4 de la central nuclear estaba entrando en crisis silenciosa. La realización de una prueba obligó a reducir la potencia en la central. De aquí en adelante, el infierno se desató en la Tierra. 2 explosiones sucesivas volaron por los aires la tapa del reactor de 1.200 toneladas, expulsando material radioactivo a la atmósfera y gatillando un voraz incendio. Cada hora de exposición de material radioactivo después de la explosión era equivalente a 2 bombas de Hiroshima. Aunque el gobierno ruso estimó en 31 el número de muertos, alrededor de 600.000 personas recibieron dosis críticas de radiación posteriores al accidente. 116.000 individuos fueron evacuados de emergencia, sentenciando así el aislamiento total de 30 kilómetros de radio alrededor de Chernobyl. ¿Nos han dicho toda la verdad sobre este accidente nuclear? ¿Es cierto que la ex Unión Soviética lo trató de ocultar? ¿Habrá sido este infierno nuclear el inicio del fin de la dominación soviética? Esta noche de viernes, Dr. File nos revela todo sobre la desgracia de Chernobyl, una catástrofe que continúa. Todos bienvenidos a esta cita de la noche de los viernes, revisando la historia no contada, siempre junto a la compañía de Dr. File. Gusto de tenerlo nuevamente, Dr. File, esta noche de viernes. Igualmente contigo, Eduardo, y con todos nuestros amigos allá al otro lado de la orilla, y aquí atrás también, por cierto, que nos acompañan. Probablemente el nombre de Chernobyl se ha vuelto a poner en la agenda, está nuevamente en la conversación cotidiana debido a una exitosa serie que tiene hoy en día HBO. Pero quisiera preguntar, ya que vamos a hacernos cargo de eso esta noche, ¿por qué es tan importante recordar y establecer las causas del desastre nuclear de Chernobyl? Amigos y amigas, es importante recordar Chernobyl porque en realidad es una catástrofe en curso cuyos efectos llegan hasta el día de hoy, aunque han sido silenciados por la industria atómica y el nuevo orden mundial. Y también hay que saber que hoy día hay 443 centrales nucleares en la Tierra y 53 que se están construyendo, donde son bastante seguras según los expertos, pero potencialmente muy peligrosas debido a la radiación y el riesgo que pueden ocasionar algún desastre ocasionado, Eduardo, por sabotajes, accidentes, objetivos bélicos. Y no hay que descartar también todo lo que son los fenómenos naturales, terremotos, tsunamis, que pueden afectar y pueden generar un riesgo gigantesco, cuyo ejemplo es Chernobyl, también Fukushima. Además, Eduardo, es importante recordarlo porque quizá una de las cosas más relevantes son todos los residuos atómicos y radioactivos que se van acumulando. Correcto. Y aunque es verdad que se tienen en algunos depósitos bastante seguros,
esos residuos atómicos están vivos de alguna forma, están radioactivamente vigentes y que eventualmente frente a cualquiera de estos riesgos pueden ser inmensamente peligrosos para la salud de la población. Al mismo tiempo, cosas imprescindibles. La energía nuclear en realidad es la energía del nuevo orden mundial, la energía que mediatiza a las poblaciones. En gran medida representa el máximo grado y símbolo de opresión, explotación, dominio y miedo de Occidente y también de este club de países que tienen las bombas atómicas con el resto. Por eso uno puede decir que la energía atómica es la principal arma del nuevo orden mundial. Es verdad que tienen algunos beneficios, como que mueven barcos, mueven submarinos, también se ocupa para modificar ciertos elementos biológicos, pero son sumamente peligrosos. Y también, mira, los agentes radioactivos pueden vivir, o sea, pueden permanecer y de hecho permanecen en el ambiente no solamente durante 1 año o 2 años, sino que durante decenas de miles de años. Y esto es importante recordarlo, por ejemplo, por todas las bombas atómicas también que se lanzaron desde 1945 a la fecha, que suman 2.421 ensayos nucleares. Entonces, la cantidad. Pero claro, la gente probablemente se queda con Hiroshima, Nagasaki, que fue la demostración más violenta y terrible, evidente, digamos, del uso de la energía nuclear en un conflicto bélico, pero los ensayos nucleares totalizan más de 2.000, con un daño significativo. 2.421. Estados Unidos realizó 1.127 ensayos nucleares. Rusia 976, Francia 210, Inglaterra 45, China 48. Después Pakistán 7, India 6, Corea del Norte 2 y no hay que descontar que también Israel, según lo que se cuenta, tiene armas nucleares. Entonces uno dice, bueno, ahí está y queda el residuo atómico, la radioactividad, bueno, en el ambiente. Y aquí hay que decir algo muy relevante porque el cáncer, antes, desde la antigüedad siempre ha existido cáncer, pero en realidad hoy día prácticamente se ha transformado en una epidemia el cáncer. Acaba de fallecer nuestra querida compañera, bueno, del medio, Javiera, por cáncer. Y uno tiene que decirlo también. Mira, el humano se ha transformado en una esponja que va absorbiendo no solamente la radioactividad, sino que los químicos, las radiaciones de todo tipo, que significan el aumento de estas enfermedades, la leucemia también. En Chile, por ejemplo, por efecto del cáncer, mueren 3 personas cada hora. 3 personas por hora mueren en Chile por cáncer. Entonces, si uno tiene que decirlo, la energía nuclear y todos estos ensayos y también todas las plantas nucleares forman parte de este cóctel en el cual vivimos y que nos está afectando. Y antes que me haga la próxima pregunta, Eduardo, decir lo siguiente también. La energía nuclear simboliza, mira, el máxima expresión de una energía sumamente destructiva, porque lo que hace es te rompe un equilibrio cósmico. Por regla general, salvo algunos átomos inestables como el uranio precisamente, pero los elementos atómicos reflejan un equilibrio perfecto entre el núcleo de carga positiva y los electrones de carga negativa. Entonces, estamos rodeados y vivimos gracias a un equilibrio perfecto cósmico y de la naturaleza. Y el hombre lo ha destruido y ha generado, bueno, lo que significa la energía atómica, potencialmente tremendamente riesgosa. Y más aún ahora, mira, los principales objetivos en una eventual guerra son esas 443 plantas de energía nuclear. Te tiran una bombita ahí y queda la escoba, no por 1 año ni por 2 años, sino por miles
de miles de años. Por lo tanto, es un riesgo gigantesco donde nos vamos a ir metiendo, y porque Chernobyl es el gran ejemplo que hoy día vamos a poner en la mesa para que todos los amigos en casa sepan lo que significa. Exactamente. Chernobyl es un ejemplo de lo que podría llegar a ocurrir en caso de otro desastre de esta naturaleza. 33 años han pasado desde aquel 26 de abril del año 1986. 33 años. Hablemos del contexto. La memoria a veces es frágil. El contexto de la Guerra Fría, lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, dónde ocurrió, dónde está Chernobyl, cuál era el régimen que gobernaba la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hace 33 años el mundo estaba dividido entre Estados Unidos, Occidente y la Unión Soviética, el capitalismo y el comunismo de la Unión Soviética. Y hace 33 años ya la Unión Soviética venía en un declive económico, en un declive de muchos aspectos sociales, culturales, frente, bueno, a todo lo que fue este conflicto este-oeste que estamos diciendo. También es muy posible que este desastre de Chernobyl haya significado de alguna forma el golpe de gracia para que la Unión Soviética definitivamente cayera, porque cayó 3 años después. Ahora bien, como tú me decías, el lugar de Chernobyl está ubicado, mira, la ciudad realmente de Chernobyl está a 17 kilómetros de la planta. La planta nuclear se llama la planta de Lenin. ¿Ya? Vladimir Ilich Lenin. Está a unos 700 kilómetros sudoeste de Moscú. Perfecto. A perfectamente 3 kilómetros de Pripyat, que es la ciudad que está al lado de la planta. Ajá. Y Chernobyl estaba... Pripyat está más cerca que Chernobyl. A 3 kilómetros. Era de alguna forma la principal ciudad, con 40.000 personas en el momento dado de la explosión y del problema. Chernobyl está a unos 18, 17 kilómetros y también justo en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es la ubicación y de alguna forma el contexto general de todo lo que va a ocurrir. Plena Guerra Fría, desarrollo de las armas nucleares tanto por Occidente como por la Unión Soviética y el Oriente también. Así que, bueno, los países más afectados en ese minuto fueron precisamente Ucrania actual, Bielorrusia, Rusia, pero no fueron los únicos que se vieron afectados. Era una planta que tenía 4 reactores, entiendo, ¿no? 4 reactores. Los reactores son los RBMK, que son propiamente desarrollados por la Unión Soviética. Ahora están en desusos, muchos obsoletos, pero hay algunos que están funcionando hasta el día de hoy. Lo pregunto porque eso es clave para entender qué desencadenó finalmente el accidente nuclear en Chernobyl. Vamos a establecer en el transcurso de esta emisión si fue un accidente o fue un sabotaje, si hay algo detrás de ello, porque ustedes saben que las historias siempre tienen otra mirada que es interesante conocer, dar vuelta a la página y ver qué se escribió por detrás. Pero entendiendo primero en este contexto de cómo sucedió, es que pregunto, ¿qué desencadena el desastre de Chernobyl en estos reactores que mencionábamos previamente? Nos remontamos entonces al 26 de abril de 1986, a eso de las 1:23:05 segundos de la madrugada. La Unión Soviética y los que estaban comandando todo lo que es la planta, que eran particularmente Anatoly Dyatlov, jefe de la unidad junta, y también Alexander Akimov, jefe de turno, estaban haciendo una prueba eléctrica. Particularmente realizaban un corte eléctrico para ver cómo funcionaba el reactor número 4, si se reducía la potencia. Y claro, se hizo la prueba, pero la prueba generó una serie de inestabilidades en el reactor, desequilibrios de los elementos internos, y en un momento dado la temperatura y la presión subió de 500 a prácticamente 33.000 voltios de energía, momento en que
explota, causando la muerte directa de 2 personas y bueno, al cabo de un tiempo murieron otras 29 personas por la irradiación que se generó. Ahora bien, aquí están los puntos que uno tiene que generar, o sea, decirlos, porque la radiación que en un primer momento provocó Chernobyl, en ese preciso minuto, mira, se calcula que cada hora que pasaba de la explosión eran 2 bombas atómicas de Hiroshima. Cada hora que pasaba, una hora, 2 bombas de Hiroshima en términos de la contaminación radioactiva. 600.000 veces más poderosa que lo normal. Y precisamente aquí estamos viendo el mapa de toda la nube tóxica que llegó a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, los países más afectados, pero llegó también a Suecia, Finlandia, Austria, Noruega, Bulgaria, Suiza, Grecia, Eslovenia, Italia, Moldavia. Y con el paso del tiempo se descubrió que también llegó la nube a Inglaterra, a Alemania, a China, a Japón y también al norte de África. O sea, por lo tanto, gran parte de Asia y Europa con algún tipo, ahí se ve más claramente la bota de Italia, se alcanza a ver que parte de Francia, España, Portugal está libre, pero hacia arriba se fue nomás hacia el Reino Unido, Inglaterra. Es impresionante. Y se extendió contaminando con uranio, con boro, con europio, con herbio, con circonio, con grafito radioactivo. Por lo tanto, Eduardo, cuando uno ve todo esto, uno está en un desastre gigantesco que tiene muchas dudas ahí, porque se habla de 2 elementos, o al menos 2 claves, porque el informe oficial fue que había sido un accidente, pero no está muy claro que haya sido un accidente, Eduardo. ¿Es efectivo, Dr. Feil, porque ahí veíamos cómo se expande, porque la importancia de la información, es efectivo que el gobierno de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no informó de inmediato este desastre a las naciones vecinas? ¿No se dio a conocer con la prisa que uno quisiera un desastre de esta naturaleza? Eso es efectivo. Uno tiene que recordar que las plantas atómicas, que son estas plantas de energía que más le gusta al nuevo orden mundial y a estos países superpoderosos, se manejan bajo secretos de Estado. Y en realidad las autoridades soviéticas lideradas por Mikhail Gorbachev de la época no decidieron y también ni siquiera lo informaron. Y sucedió que al otro día, particularmente el 27 de abril de aquel año 1986, a 1100 kilómetros de distancia, en una planta que estaba particularmente en Suecia, una planta nuclear de Suecia, los trabajadores, cuando se estaban limpiando, se les descubrió que tenían precisamente elementos radioactivos en su ropa. Y se preguntaron de dónde viene esto. No viene de nuestra planta en Suecia, sino que determinaron que venía precisamente de los sectores de Ucrania, Bielorrusia. Y es ahí, prácticamente 24 horas después de la catástrofe, que Suecia lo supo, y que tan pronto lo supo Suecia, lo supo Estados Unidos, y esto se hizo público. Y es ahí donde el 28 de abril de 1986... 2 días después. 2 días después, el gobierno de la Unión Soviética tuvo que aceptarlo en un breve comunicado que lo tenemos, que para que la gente lo recuerde, que son 17 segundos del comunicado avisando del desastre inicial que había ocurrido en la fábrica de Chernobyl. Escuchemos este comunicado. Un accidente ha ocurrido en la planta nuclear de Chernobyl. Uno de los reactores ha sido dañado. Se están tomando medidas para controlar la situación y se ha enviado ayuda para quienes fueron afectados. El gobierno ha formado una comisión para investigar. Así de escueto. Así de escueto, propio de los secretos de Estado. Mira,
las plantas nucleares que se desarrollaron en aquel entonces, lo que se buscaba era que nadie supiese dónde estaba, dónde se ubicaban físicamente para, bueno, todos los fines de esta guerra fría, capitalismo, comunismo, que fue parte, bueno, de la historia que nos ha marcado. Chernobyl, en este sentido, y según esto, fue, mira, catalogado inicialmente como un accidente, ¿ya? Ese mismo día, prácticamente cuando se le reconoce al día siguiente Suecia, es ahí cuando las autoridades deciden evacuar a los 40.000 personas de Pripyat. Recién entonces. Sí, porque en un principio, en realidad, bajaron todo el escándalo, pero en el momento dado en que se estaba viendo cómo morían las personas, cómo se llenaban de ampollas debido a que recibieron, mira, una radiación extrema. A 3 kilómetros. A 3 kilómetros. Las personas que estaban, mira, los bomberos que fueron a apagar el incendio, todos terminaron condenados por la radiación. Pero claro, tú no la ves en un primer momento porque es invisible. No se huele. Como una muerte invisible que llega y que te va a ir destruyendo todas tus células, te va a generar ampollas, después te va, bueno, un desastre de los efectos que provoca precisamente toda la radiación. Se catalogó también como, mira, con el paso del tiempo, accidente, pero en un principio oficialmente se dijo que había sido una violación a todos los reglamentos de seguridad nuclear de la Unión Soviética. Por eso es posible que haya sido una especie de... Bueno, ahí viene la pregunta del supermillón, Eduardo. Ya la vamos a ver. Pero llama la atención porque esto que señala doctor Feil, en Suecia, a miles de kilómetros, gracias a que los trabajadores tenían la capacidad de tener estos, me imagino, un contador Geiger para ver los niveles de radioactividad que tenían en su vestimenta, se dan cuenta. Algo pasó, investigamos. La gente que estaba a 3 kilómetros de la planta, 48 horas, tuvo que aguantarse el no saber qué pasaba, es solo un incendio, en un mundo muy distinto, porque hoy en día es muy difícil tener una verdad oficial que no sea contrastada con lo que todos nosotros podemos grabar con nuestro celular o dar a conocer a través de las diversas redes sociales. En esa época era otro mundo muy, muy diferente, por eso es tan relevante el silencio cómplice por parte de las autoridades, la mezquindad con la que actuaron sobre este incidente. Sigamos pensando que fue un accidente, que fue un incendio que estalló este reactor número 4 y todo lo que... ¿Cómo finalmente terminan apagando el incendio y de alguna manera controlando la contaminación del famoso reactor número 4 de Chernobyl? Lo primero que hicieron fue tirarle agua. Los bomberos terminaron, la mayoría, malogrados por la contaminación. Pero apareció en escena, por cierto, una comisión dirigida por Valery Legasov, muy importante figura, porque en gran medida él, un supercientífico de la Unión Soviética, fue el que determinó cómo ir apagando esto. Lo primero realmente que se hizo fue... a través de helicópteros le tiraron 5.000 toneladas de una combinación de arcilla, arena, boro, plomo y dolomita. Esa combinación en una masa compacta. Mira, el boro lo que hace, absorbe los neutrones y también permite que se evite una reacción en cadena. El plomo contiene la radiación gamma y la dolomita lo que hace de alguna forma es te inhibe todo lo que es digamos, te ahoga todo lo que es el fuego. Todo eso se metió y se le lanzó por 1.800 vuelos de helicópteros. Increíble. Encima. Y primero entonces se apaga al cabo de un par de días. O sea, no es que se apague, se detiene el incendio. Pero abajo queda una especie de lava irradiando todo el rato. Ojo, o sea, igual hay irradiación. La irradiación hasta el día de hoy, por eso te digo, esto es una catástrofe en curso, una catástrofe que no se detiene y que no se va a detener por los próximos años. Pero después ese
esa especie de lava candente comenzó a, digamos, hundirse. Y ahí se generó otro problema muy grave, porque debajo había agua, almacenes de agua. Estaba incandescente todo el rato. Hubiese tocado el agua, el riesgo era una explosión termonuclear con una devastación también gigantesca. Aparecieron en escena 3, voluntarios de la planta que se metieron debajo y abrieron las válvulas para drenar el agua. Correcto. Lo que evitó una catástrofe, la posibilidad de una catástrofe de marca mayor. Dentro de este contexto van apareciendo evidentemente los villanos que ya hemos ido conociendo, pero también algunos héroes como estos bomberos que fueron capaces de ir a hacer lo que nadie se atrevía a hacer. De hecho, hay registros de las llamadas entre los bomberos y el personal de la planta que dan cuenta de los ribetes de esta tragedia. Tenemos un extracto también de ello que queremos compartir con ustedes. На главном корпусе, 3-4 между 3-4. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Поднимаю. Начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3-й и 4-й блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Взрыва, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й, 4-й блок, горит крыша. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го, 4-го блока. las personas que quedan desoladas, abandonadas frente a esta catástrofe. Bueno,
que es parte de todo lo que vamos a ir viendo y de los secretos que tenemos que ir revelando hoy día y poniendo en la mesa para que los amigos en casa saquen las conclusiones. De hecho, Eduardo, mira, se demoró 1 mes y 4 días detener el peligro de mayores emanaciones radioactivas. Por lo tanto, calcula, claro, se detuvo un poco en el principio, se evitó una explosión termonuclear, claro, pero la radiación siguió emanando en menores cantidades, pero igual muy fuerte. Ahora bien, después de ese mes y 4 días, se comenzó la construcción de lo que se llama el sarcófago. El sarcófago es la cúpula, por decirlo así. El antiguo, porque después... El antiguo, efectivamente. Y bueno, estos son temas muy importantes porque se construyó para detener toda la emanación radioactiva. Se demoró 206 días en construirse el sarcófago. Pero aquí está el punto. Eso ocurrió hace 33 años y pasó el tiempo y en el año 2016 se tuvo que construir un nuevo sarcófago encima del antiguo. ¿Por qué? Porque se empezó, bueno, a deteriorar, no solamente por el efecto del clima externo, sino también por la radiación interna que tiene todo, bueno, que todavía emana. Entonces, precisamente en el año 2016 se construyó un sarcófago mucho más grande. Aquí estamos viendo algunos detalles del sarcófago. El tamaño que tiene ahí, la comparativa con la, sí, con la Estatua de la Libertad o con un buque. Son alrededor de 110 metros de alto, con un blindaje gigantesco también, que sirvió para controlar la emanación. 150 metros de ancho, 256 metros de largo y 30.000 toneladas de, bueno, cemento y otros aislantes construidos por la empresa francesa Novarca. El nuevo sarcófago va a tener una utilidad de aproximadamente 100 años, pero después va a haber que cambiarlo. Y esto es uno de los puntos más delicados de todo esto, Eduardo, porque, claro, es verdad, va a estar durante 100 años ahí, de alguna forma relativamente controlado, porque hasta el día de hoy hay emisiones y hay radioactividad presente en Chernobyl en bajas cantidades. Pero en realidad todos estos sarcófagos, también como decíamos, todos estos recintos de acopio y almacenamiento de los residuos radioactivos son potencialmente inmensamente dañinos y peligrosos para la ciudadanía. Y están ahí, mira, ahí en California, Estados Unidos, cerca de todo lo que es Silicon Valley, de Los Ángeles, hay un acopio, una reserva de 450.000 millones de litros de materiales radioactivos que están ahí y en otras partes del mundo también. Esas 443 plantas están generando residuos que son tremendamente contaminantes y que no los detienes. Digamos, la actividad, o sea, el peligro potencial que tiene es militar. Apunta a romper equilibrios de la naturaleza que son prácticamente equilibrios divinos. El hombre sirviendo creyéndose Dios de alguna forma. Después de todo esto, después de cuando mucho antes, digamos, particularmente el 14 de mayo del año 1986 y después de toda la escoba que quedó, claro, apareció finalmente Mikhail Gorbachev. Que era el presidente de la República Socialista Soviética. Mikhail Gorbachev era de la opinión que el poder de estas grandes naciones también tiene que ser un poder aparente, es una ficción de poder que hay que mantenerlo. Nosotros no tenemos ningún problema, entonces se acalla. O se intentó acallar el problema de Chernobyl para aparentar que todo se está bien. Todas estas grandes potencias han tenido problemas medioambientales con
por problemas nucleares. Sin embargo, tuvo que salir a pedir disculpas, una explicación, y no solamente a los amigos, sino que también a los enemigos de la Unión Soviética, como era el capitalismo de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo Mikhail Gorbachev ese 14 de mayo de 1986. Recientemente nos hemos visto afectados por un desastre. El accidente de la planta nuclear de Chernobyl afectó profundamente al pueblo soviético y perturbó a la opinión pública. La energía de los reactores subió de repente y hubo una cantidad considerable de humo y por consecuencia la formación de hidrógeno, la explosión y la destrucción del reactor, además de la descarga radioactiva. El nivel de radioactividad en el área de la planta y sus áreas adyacentes aún es peligroso para la salud de la población. La prioridad ahora es eliminar las consecuencias del accidente. Esta es una nueva y terrible alarma de que en la era nuclear lo que es necesario es un pensamiento moderno y políticas nuevas. Mikhail Gorbachev, que por aquel entonces también estaba en todo un proceso de apertura, ¿no? Que termina después con la caída del régimen, pero había todo un proceso de perestroika, glasnost, lo que vendría después, y tener que hacerse cargo de esta, literalmente, piedra caliente en las manos, con todo lo que significaba que ellos ya tenían la cuantía de los daños humanos, materiales, también desde el punto de vista de lo que ellos pretendían como una superpotencia a nivel global. Era un golpe definitivo. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que son impresionantes hasta el día de hoy. Y estamos hablando de lo que sucedió hace 33 años en Chernobyl, de la construcción de este sarcófago, del nuevo sarcófago, financiado además por muchos países, no solamente por la Unión Soviética. Mira las mutaciones, que es algo que también impactó al mundo, porque se creía que podía ocurrir, y aquí teníamos una muestra y una constatación patente. Son imágenes fuertes, pero que es preciso conocer, ver, para que la gente también tenga una real dimensión de los riesgos a los cuales nos exponemos. Y solo quería cerrar que las declaraciones de Gorbachev en ese minuto no sean más que constatar un hecho, pero que ya tenía mucha sangre sobre. Por supuesto. Durante el primer año se dice que se enviaron 600.000 liquidadores, que son las personas voluntarios que limpiaron la zona de Chernobyl y otras zonas también, Pripyat y otros lugares. Mira, esos 600.000, algunos hablan de 800.000, nunca se van a poner de acuerdo con las cifras de alguna forma, pero fueron bomberos voluntarios, obreros, científicos, especialistas de la industria, y todos los que no eran militares, los mineros, por ejemplo, todos eran voluntarios que fueron, a tratar de resolver el problema que se había generado. Y todos estos 600.000 liquidadores fueron expuestos a altísimas emanaciones de radiación, dosis de radiación letales, que tienen que ver con las consecuencias y los efectos que vamos a ir conociendo de toda esta catástrofe medioambiental. Ya que estamos hablando de consecuencias, ya que estamos hablando de dolor para terceros, gente siempre inocente que termina pagando los platos rotos, voy a hacer la pregunta que dejamos planteado al comienzo y que quizás marca el derrotero de esta conversación, del análisis también y de la reflexión final. ¿Se puede decir fehacientemente que lo de Chernobyl fue un accidente, o se podría llegar a pensar que detrás de esta tragedia hubo algún nivel de sabotaje? Eduardo, he leído algunos cuantos libros de Chernobyl y uno puede detenerse en dos detalles del accidente. El primer detalle era que existía un botón que se llama el botón AZ5, que era un botón que tú lo apretabas y detenía de alguna forma toda la reacción, todo el núcleo de actividad del reactor 4 se detenía. Era un botón de emergencia para detener alguna posible catástrofe. Primer detalle, ese botón, según algunos, y aquí está hay una inmensa polémica, fue apretado por el jefe de turno y no funcionó. Se dice que fue manipulado
para que no funcionara. Primer elemento Sabotaje. que plantea eso Eduardo. ¿Ya? La otra versión también señala que la misma computadora de la mesa central de control de Chernobyl activó o pretendió activar este botón AZ5 de emergencia y tampoco le funcionó. Sea lo que sea, no funcionó porque había sido desactivado manualmente. Segundo elemento que son las claves de este problema. Mira, el núcleo tenía unas barras de grafito que lo que hacían era moderar toda la reacción del núcleo. Y bueno, muchas de esas barras, que son 219 barras, algunas de esas barras también fueron sacadas manualmente para de alguna forma, evitar que se pudiese controlar toda la reacción cuando sube la energía. Por lo tanto, cuando uno ve estos dos elementos manipulados, es decir, alterados, apagados manualmente, uno dice, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Ya? Y aquí está la controversia, porque frente a toda esta serie que sacó Occidente, HBO, de Chernobyl, donde te muestra, bueno, que en realidad fue prácticamente una negligencia de seguridad de toda la Unión Soviética, lo que van a plantear ahora es que en realidad estos dos detallitos habrían sido hechos, según esta nueva versión que va a salir de Rusia actual, que habría sido hecho por un agente de la CIA encubierto que habría manipulado todas estas cosas con el objetivo de darle un golpe mortal a la industria nuclear de la Unión Soviética y también un tiro de gracia a todo lo que fue la Unión Soviética como sistema ideológico. Por lo tanto, uno no puede decir, llegado este momento, y quizá no lo vamos a saber completamente, si esto fue un accidente o fue un sabotaje, pero al menos van a estar estas dos versiones, y lo cierto de los hechos, al menos que están constatados, que el botón AZT fue manipulado y apagado manualmente, no se pudo activar, y que estas barras que iban a detener la ascensión de todo el reactor también fueron sacadas. Por lo tanto, querido Eduardo y amigos, es posible que todo esto haya sido un sabotaje para generar un tremendo conflicto en la Unión Soviética. De hecho, como muy bien decía Dr. File, esta serie de HBO ha generado tanta molestia allá que se va a hacer su propia versión inspirada ahora en esta tesis del sabotaje. El universo guarda grandes enigmas, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. Este viaje a los secretos rincones de nuestro mundo es peligroso, pero los misterios de la humanidad nos llaman y definen qué es lo que somos. Ustedes deciden qué es lo real. Dr. File. Del sabotaje. Puede que sea un poco cruento lo que tenga que contar, Dr. File, pero dentro de
el montón de decisiones que tuvo que tomar la autoridad, el surgimiento de héroes y lo que ocurre después con estos héroes, ¿puede hacernos un panorama de cuáles fueron esas decisiones y cuáles fueron las consecuencias, particularmente para esta población? La decisión más crítica que debieron tomar las autoridades fue enviar a jóvenes voluntarios entre 20 y 30 años como liquidadores, es decir, como limpiadores de toda la zona contaminada por la radioactividad. Porque en el fondo son sacrificios que tienen que tomar las grandes autoridades de estas grandes potencias. Como lo decíamos, la guerra mundial, hay que sacrificar unos cuantos para ingresar y tomarse una playa, por ejemplo. En este caso, también, conscientemente de lo que iba a ocurrir, particularmente la decisión fue mandar a millones, o sea, a cientos de miles de personas, 600.000, bueno, a limpiar los residuos de grafito, por ejemplo, bueno, de grafito radioactivo y todo. Eso fue la decisión desde el punto de vista de quien habla más crítica. Pero aquí viene el tema que uno lo tiene que señalar porque uno tiene que saber qué genera y el riesgo de la radioactividad. Primero, las personas que recibieron esa radiación potente, 6.000 veces, a veces ya no hay cómo dimensionar la radiación cercana. Lo primero que hace la radiación ionizante, que se llama, te destruye las estructuras celulares, te destruye las células. En consecuencia, la primera reacción de tu cuerpo va a ser, te van a empezar a salir ampollas. Después, se te va a volver la piel roja y negra. Tan pronto ocurre eso, viene un periodo que se llama de latencia. Estas son las personas con mayor radiación afectada. El periodo de latencia, donde disminuyen y durante 1 o 2 días tú crees que te vas a recuperar. Y después de esos días, lo que sucede, comienza a manifestarse todo el deterioro de tus células. ¿Cómo? Se te destruye la médula ósea. Todo el sistema inmune cae. El tejido de tus órganos blandos se va a destruir. Tus arterias y tus venas se van a abrir, van a llegar como una malla. En consecuencia, te meten morfina, no te va a servir porque no va a haber una circulación adecuada. Y es ahí cuando de alguna forma la persona se transforma, bueno, en una persona, en un muerto viviente que al cabo de 3 días a 3 semanas termina fallecido completamente. En el caso de las personas que reciben menos radiación, mira, no letal inmediatamente, producen por regla general cáncer o leucemia al cabo de un tiempo. Y me permito señalar, por ejemplo, uno de los libros que leí del doctor Pier Paolo Mitica, que escribió Chernobyl, el legado oculto. Y me permito señalarlo porque él dice, habiendo analizado Chernobyl, se aumentó 100 veces la incidencia de tumores agresivos de tiroides, 50 veces los tumores relacionados con la leucemia, tumores óseos, cerebrales y especialmente en niños. También aumentó en 30% las malformaciones y la mutación genética, Eduardo. Por cierto, aumentó el 20% de nacimientos prematuros. Te hacen que tengas la guagua más rápido. Aumento en los abortos espontáneos y nacidos muchos niños muertos en toda la zona afectada por la radiación. Ahora, evidentemente, todos los médicos, científicos que pretendieron denunciar o poner en la mesa esto que estamos poniendo en la mesa, lo que hizo la Unión Soviética y también los otros países también, fueron desacreditados públicamente, despedidos y especialmente encarcelados por decir lo que ocurre con la radiación. Si estamos hablando de la industria atómica, Eduardo,
la industria principal del arma mediatizante del nuevo orden mundial, la que te mete miedo. Aprieto el botoncito, te mando una bomba atómica y te dejo la escoba en cualquier país, así que momentito, ¿ok? Bueno, hay que callar a todas las personas que hagan esto. Afortunadamente hoy día lo podemos hacer, pero te aseguro que hace 33 años claro, han pasado estaríamos 33 perdidos. años, ¿no? Sí. Déjame decirte, antes que me digas otras consecuencias de este mismo doctor, porque siempre, en todos los casos, mira, se verificó prácticamente el inicio de una epidemia de cáncer en muchos de estos países. Epidemia de cáncer, cuando el cáncer siempre había sido normal. Y por cierto, una doctora que se llama Rosalie Bertel señaló que durante los últimos 30 años, en toda la región principalmente afectada de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, hubo una caída en la fertilidad. El recuento de espermatozoides en los hombres bajó un 40%. Embarazadas, Eduardo, productos de todo lo que es los efectos de Chernobyl, que todavía hay que decir otras cosas. Mutaciones, deformaciones, eso es lo que produce finalmente la muerte. Y aquí entramos en un área complicada nuevamente, una vez más, y por eso nos gusta hablar de estos temas, porque es el otro lado de la historia, ese que no se suele contar eventualmente. Hay una gran polémica, bueno, hay varias polémicas grandes respecto a este episodio, porque tiene que ver con la cuantía de la cantidad de muertos directos que produjo el incidente de Chernobyl. ¿Cuánta gente murió directamente a raíz de la radiación? Sin hablar ni siquiera de cuántos muertos hubo posteriores, generaciones después. Han pasado 33 años. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa junto a Dr. File esta noche de viernes, hablando del incidente de Chernobyl. Esta noche de viernes, junto a Dr. File, estamos nuevamente adentrándonos en los misterios de la historia con algo que ocurrió hace 33 años, que es el incidente de Chernobyl. Yo dejaba planteado, Dr. File, antes de la pausa, una de las tantas polémicas que se vinculan con este incidente. Hemos conocido ya la negación, el silencio, el misterio por parte de las autoridades, la posibilidad de un sabotaje, pero existe una fuerte polémica y una disparidad de datos respecto a la pregunta clave. ¿Cuántas personas murieron tras el incidente de Chernobyl? El informe oficial inicial dice que producto de la explosión directamente murieron 2 personas y que al cabo de un poco tiempo otros 29 funcionarios de la planta de Chernobyl. 200 otros fueron hospitalizados y 135.000 evacuados. Pero la realidad es muy distinta a partir de estas cifras iniciales y de la conspiración que hay detrás, que me voy a tener que decirlo como siempre uno lo dice, Eduardo, porque pasó el tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Aparece un informe en el año 2005 de todo lo que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la Organización de las Naciones Unidas, que estaba de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Y ese informe, el informe del Fórum Chernobyl, 20 años después del incidente. 20 años después, dijo que el número total de víctimas había sido de 4.000 personas en total, con todos los muertos posteriores, ¿ya? De esos 600.000 que recibieron la irradiación, 4.000 habrían muerto. Pero 6,8 millones de personas afectadas de alguna forma en total con todos los países. Correcto, que pasó, según esta cosa, ¿ya? Debido a la presión internacional, ese mismo organismo internacional de la ONU
de Energía Atómica con la Organización Mundial de la Salud al año siguiente, 2006, dijo que en realidad hay que sumarle 5.000 personas más. A los 4.000 iniciales. Por lo tanto, quedan en 9.000. Claro. ¿Ya? Bueno, ese mismo año 2006, Greenpeace sacó un informe y que señala que hay 270.000 casos de cáncer atribuidos a Chernobyl. 270.000, de los cuales 93.000 han sido letales, es decir, 93.000 muertos. Accidente, por lo tanto, bajo este informe, que te sube unas cuantas decenas de muertos. Vamos. 4.000 la primera cifra de este organismo de la OMS. Al año siguiente no, sumamos los 5.000, son 9.000 en total. Y ahora este informe habla de 93.000 muertos de dentro de 270.000 afectados por cáncer producto de Chernobyl. Claro, directa relación con la radiación del incidente de Chernobyl. Sale ese mismo año 2006 el informe de la Asociación de Médicos de la Prevención de una Guerra Nuclear y te señala, te cuestiona todos los otros informes y te dice que en realidad hay alrededor de 100.000 liquidadores muertos directamente por Chernobyl. 900.000 habrían quedado inválidos, Eduardo, por algún motivo. 5.000 víctimas infantiles, 3.000 personas con defectos congénitos, personas que nacen con hidrocefalia, claro, bueno, con gigantismo, con problemas de mutaciones, 10.000 cánceres de tiroides en Bielorrusia y 20.000 en toda Europa, según este informe del año 2006. Pero aquí viene el libro final que me ha tocado leer, Eduardo, que es un libro publicado en el año 2010. ¿Cómo se llama? Titulado Chernobyl, consecuencias de la catástrofe para las personas y el medio ambiente, escrito por 3 doctores importantísimos, Yablokov, Nesterenko, Vasily Nesterenko, Alexei Nesterenko y Alexei Yablokov. Editado por la doctora Janet Schumann y que me lo leí, Eduardo. Al menos lo pude lograr obtener a través de la internet, me llegó el libro. Así que lo leí del tablet. ¿Ya? Me imagino que este contrasta todas las otras cifras que vos das. Todas las otras cifras, Eduardo. Según esto, ojo, esto es una polémica, así que seguramente unos van a decir que en realidad murieron 30, otros 5.000, otros 4.000, pero este informe final te dice que 985.000 personas murieron por Chernobyl, principalmente por resultados de cánceres letales. Repítame esa cifra, por favor. 985.000 personas entre 1986 y el año 2004. Por lo 2 millones de personas. Esto fue publicado en 2010, así que ponle 1 millón de personas por decir algo. Pero aquí viene lo más delicado de todo el programa, Eduardo. Según las conclusiones de estos doctores, señala, hay una inmensa crítica a la Organización Internacional de Energía Atómica de la ONU, que la califica de corrupta, así de simple. El mundo, si esto es así, ha sido objeto de un encubrimiento masivo y un engaño sobre los daños reales de Chernobyl. Se denuncia también la colusión entre esta Organización Internacional de Energía Atómica de la ONU y la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud fue la que dijo que en realidad habían inicialmente 4.000 muertos no más y ahora estamos hablando de 1 millón de muertos, ¿ya? Se habla también de una ocultación pública de cualquier información no deseada por la industria nuclear, que evidentemente es la industria principal de las armas del nuevo orden mundial, debido a las emisiones tóxicas cuando ocurren todos estos accidentes. Y esto no es todo, Eduardo, sino que 3 puntos.
y seguimos en un momento. Exactamente, doctor File. Muy interesante esta polémica respecto a la cantidad de muertos atribuidos al incidente de Chernobyl. Llegado este momento de la noche, uno puede decir lo siguiente a todos los amigos y amigas en casa. La catástrofe de Chernobyl demuestra que la industria nuclear está dispuesta a arriesgar nuestra salud y también la salud del medio ambiente. Al mismo tiempo, uno puede decir que estas plantas, estas 443 plantas de energía nuclear y las 53 que se están construyendo realmente son potencialmente muy riesgosas para para todo el medio ambiente. Y aquí tengo que leer dos conclusiones de los que participaron. Son muy breves, pero decir lo siguiente. Fíjate lo que es la editora, lo que concluyó después de las investigaciones de décadas. Dice: todos los sistemas que fueron estudiados, todos los sistemas vivos que fueron estudiados, ya sean humanos, lobos, ganado, peces, árboles, hongos, bacterias, fueron modificados, algunos de ellos irreversiblemente. El alcance del daño es impresionante, modificados genéticamente. Todos estos sistemas vivos han padecido estas aberraciones. Y por cierto, el doctor Gromzinski, presidente de la Comisión Ucraniana de Protección Radiológica, señala: los apologistas de la energía nuclear intentaron ocultar el impacto real de Chernobyl desde el momento en que ocurrió. Es una catástrofe nuclear en curso, Eduardo, y siempre me lleva a la reflexión. Son tremendamente caras, son tremendamente dañinas potencialmente, riesgosas reales. ¿Por qué no mejor invertimos en el desarrollo de las energías limpias y renovables, y toda esa plata la invertimos para hacer grandes, digamos, centrales de mareomotriz, centrales limpias? La energía nuclear, Eduardo, es así, y Chernobyl, el ejemplo del peligro y el riesgo al cual estamos todos expuestos, Eduardo. Yo solo agregar que además en un contexto como el que hablábamos hace un rato de Guerra Fría, donde la Unión Soviética no tenía sistemas paralelos de control, no había una cultura tampoco de seguridad, porque la planta de Chernobyl también tenía un mal diseño, se ha conocido que tenía un mal diseño en su desarrollo, no tenía una zona de contención, había varias cosas que estaban, digamos, en el checklist de lo que hoy sabemos que no debería tener. Y se produce esto. Un incidente provocado por un sabotaje o un incidente provocado por justamente la desidia de aquellos que tenían que tomar las medidas y resguardos del caso. Ahora, dicho eso, doctor File, dicho esto del 26 de abril de 1986, de los 33 años, del botón que no funciona, de todo lo que ocurrió, de la discrepancia con la cantidad de muertes que hemos conocido, dicho todo eso, ¿se puede establecer que Chernobyl es la peor catástrofe nuclear de la historia o hay más? No es la peor catástrofe. Es una catástrofe que está en curso hasta el día de hoy, porque estos efectos mutantes, las mutaciones de las aberraciones, llegan hasta el día de hoy y van a seguir en generaciones en mucha gente de allá. Generaciones. Así que es una catástrofe en curso, pero no es la peor. La peor de todas, Eduardo, es la catástrofe de Fukushima, que ocurrió el 11 de marzo del año 2011. Esa es la peor. Pero antes de ella, Eduardo, decir lo siguiente. Mira, han habido al menos 7 grandes catástrofes nucleares. La Fukushima, la número 1, Chernobyl, número 2, todos estos en el índice 7, o sea, máximas, ¿ya? Pero también hay una muy relevante, que es la catástrofe... No me la diga. Queremos conocer esa historia también. Las otras catástrofes que están comprometiendo al medio ambiente, a la vida y a la seguridad de las personas, tanto o más
que lo que sucedió en Chernobyl y que son recientes en nuestra historia. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que nos deja todo esto? Al regreso de la pausa junto a Dr. File esta noche de viernes. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Estaba revisando acá algunas de las cifras, claro, hay mucha controversia, es parte de lo que estamos hablando esta noche a propósito de los 33 años del incidente de Chernobyl, de la serie que proyecta HBO y que ha tenido tanto éxito a nivel global, de la posible respuesta en términos audiovisuales que lanzaría Rusia en el próximo tiempo, hablando de un sabotaje detrás de este hecho y de la limitación de responsabilidades que a ellos les cabría. Estamos hablando de este incidente, pero también nos hacíamos cargo, sobre ya la parte final de nuestro episodio, de otros incidentes. Mencionábamos Fukushima a propósito del terremoto y maremoto del 2011, pero había otro incidente anterior que también había ocurrido en la Unión Soviética y que habíamos dejado pendiente. Cuéntenos, Dr. File, ¿de qué estamos hablando con ese incidente? Estamos hablando del desastre de la ciudad de Kishtim, que ocurrió particularmente el 29 de septiembre de 1957 en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí está el punto que uno tiene que acentuar. Durante 20 años no se informó de nada de esa catástrofe. 20 años. 20 años. De hecho, la ciudad donde estaba alojada la planta nuclear que se llama Mayak, que fue construida en 1945, era una ciudad que se llamaba Osiorovsk en ruso y que no aparecía en ningún mapa porque estamos hablando de secretos de Estado. Pues ese día 29 de septiembre de 1957, el sistema de enfriamiento falló y generó una catástrofe medioambiental y nuclear de proporciones gigantescas.
Durante los primeros 10 días murieron 200 personas y 250.000 fueron afectadas a lo largo del tiempo. Pero nunca se supo nada. Nada, Eduardo. Entonces tú podías estar a pocos kilómetros de esa ciudad y no saber qué es lo que había ocurrido. Y de hecho, así sucedió. Y apareció en escena un científico que se llama Shores Medvedev. Y este científico se exilió en 1976. Aquí lo vamos a ver. Se exilió en 1976 en todo lo que es Londres. Y llegado ese momento, denunció y puso los antecedentes de la catástrofe que también se llamó el rastro radioactivo de los Urales del Este. E informó. ¿Y saben lo que ocurrió, Eduardo? Y aquí está la conspiración detrás de todo esto. Esta catástrofe la supo Estados Unidos cuando ocurrió en 1957 y se quedó callado Estados Unidos. Y cuando este científico en Londres pone los antecedentes sobre la mesa, John Hill, presidente de la Autoridad para la Energía Atómica del Reino Unido, negó la historia de Medvedev y también le bajó el perfil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una conspiración de la industria nuclear, tanto de la Unión Soviética, Rusia, como bueno, de todo el mundo. Mejor no digamos lo que hemos dicho durante toda la noche, los efectos. Mejor no, si son súper seguras. Eso es lo que te va a decir un científico, un físico experto. Son súper seguras. Y en realidad son bastante seguras, pero sumamente riesgosas potencialmente. Son seguras cuando las cosas se hacen bien. Efectivamente. Si se hacen mal, evidentemente, y mira, los riesgos son y como dijimos en un principio, son objetivos de guerras. Inmediatamente tírale un misil o una bombita más fuerte y queda la escoba. Pero también recordar que el peor desastre medioambiental que hoy día estamos padeciendo es el de Fukushima, también silenciado por el secreto de Estado de Japón y de toda la industria nuclear del mundo entero. Fukushima está contaminando los mares con radioactividad que se va a prolongar quizá no sé cuánto tiempo. ¿Pero no ha sido contenido del todo? No ha sido contenido en el todo. Aquí estamos viendo la radiación que comenzó el año 2011 y que estamos... Mira, y que ya ha llegado a nuestras costas. Decir también, mira, las mutaciones que se generan, las aberraciones cromosómicas que están afectando. Es decir, un desastre real, un desastre medioambiental, una catástrofe, en este caso de los mares y particularmente del Pacífico, porque se ha registrado la radioactividad hasta en nuestras costas chilenas, Eduardo. Ahí estamos viendo justamente cómo llega después del año 2013 a las costas. Ahí estamos, 2015 ya plenamente está sobre las costas de nuestro continente. Fukushima, catástrofe en curso. Chernobyl, catástrofe en curso. Pero ahora supimos que durante 20 años y más no se informó nada de la catástrofe de la planta nuclear de Mayak, allá también en la ex Unión Soviética. Pero hay que recordar la catástrofe nuclear también, un accidente que ocurrió en Gran Bretaña en 1957 en Windscale. En Estados Unidos, 3 Mile Island, 1979. Brasil, Goiânia, 1987. Y Japón, Taikinua, 1999. De alguna forma, estamos frente a una situación de inmensos riesgos, una situación que, si bien es cierto, son seguras, pero pueden ser las plantas víctimas de sabotaje, víctimas también u objetivos de posibles guerras. Y no hay que descartar, sobre todo en lo que viene, las catástrofes medioambientales. Fukushima quedó la escoba y estamos padeciendo eso con el silencio coludido de todos estos gobiernos del nuevo orden mundial, pero que está en curso hasta el día de hoy y producto de un terremoto y de un maremoto correspondiente que dejó la escoba en la planta de Fukushima. Momento que uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el camino, cuál es la esperanza?
Yo soy de la idea, queridos amigos y amigas, que ojalá que todas estas inversión nuclear, ahora en vez de invertir tanto en estas plantas para generar plutonio y armas de destrucción masiva, ojalá se pueda invertir en plantas de energías limpias y renovables como la mareomotriz, como la eólica, como la solar, entre muchas otras. Potencialmente los peligros son gigantescos, y que aunque te digan, no, pero es que este accidente, por ejemplo, salió un físico nuclear español diciendo, no, que un accidente en las plantas de España puede ocurrir cada 300 años. Pero si ocurre cada 300 años, te hipotecan 20.000 años. Claro. Entonces, se está jugando con las leyes de la naturaleza, con los equilibrios cósmicos del átomo, una energía destructiva gigantesca, pero hay energías mucho más amigables, más sanas y más poderosas que la energía nuclear, como la energía de los mares, como la energía del sol, como la energía geotérmica, la misma eólica. Por lo tanto, ojalá tomamos conciencia para aprender lo que nos deja Chernobyl. Por un lado, aberraciones, mutaciones, muertes, padecimientos, hidrocefalias, gigantismos. Pero por otro lado, ojalá aprender que nosotros podemos generar un mundo mejor construyendo plantas de energías renovables y limpias. Por eso es tan importante siempre recordar que la ética, la compasión, la conciencia respecto al mundo en el que vivimos, porque esa misma energía nuclear que permite lograr grandes avances en materia de salud, tratamiento de alguna enfermedad, diagnóstico temprano de otros tantos, es la misma energía que en otras manos ocasionó la muerte en Hiroshima, Nagasaki, que con ineficiencias ocasiona la muerte en estos incidentes que hemos conocido. La energía en sí misma es neutra, es el uso que le estamos dando nosotros los seres humanos, y por eso también tenemos que aprender. Interesante episodio, interesante tema, Dr. Fite, gracias como siempre. Y como decimos siempre al terminar nuestro programa, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia, y está compuesta por 4 escuelas: la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.